Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 23 de enero, en esta segunda semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Ildefonso de Toledo y al beato Enrique Susó, religioso. San Ildefonso era sobrino del obispo San Eugenio, en la ciudad de Toledo, en España. San Ildefonso fue monje y rector de su cenobio, fundó un convento de religiosas en los alrededores y después fue elegido obispo. Uno de los rasgos más característicos de la obra literaria de San Ildefonso es el entusiasmo casi exagerado con que habla de la Santísima Virgen y que se debe fundamentalmente al lenguaje mariano que se impuso en Toledo por aquella época. También hoy recordamos al beato Enrique Susó, quien también junto a Eckhart y Taulero es el gran representante de la mística alemana. Los tiempos eran difíciles para la iglesia, sobre todo en Alemania. Contrastes entre el papado y el imperio, el destierro de los papas en Aviñón, la famosa peste del año 1327 al 28 y también la muerte negra, entre otras cosas. Era angustia para los espíritus. Enrique nació en Constanza el 21 de marzo de 1295. A los 13 años entró donde los dominicos y durante unos 5 años fue más bien mediocre espiritualmente, pero una fuerte experiencia espiritual lo convirtió y lo puso al servicio de la sabiduría eterna. Estudió en Constanza, Estrasburgo y Colonia. Tuvo por maestro a Eckhart y lo defendió en el librito de la verdad, que le hizo perder la cátedra que le habían asignado en Constanza, inmediatamente después de la ordenación sacerdotal. Entonces Susó se dedicó a la pastoral y sobre todo a la predicación y a la dirección espiritual, especialmente de las hermanas dominicas. Por esto mantuvo una gran correspondencia epistolar en la que sobresalen la delicadeza del alma, la fantasía y el compromiso espiritual, que lo han hecho comparar con San Bernardo y San Francisco de Asís. 11 de estas cartas, verdaderas obras maestras del idioma alemán, fueron escogidas por su discípula y amiga Isabel o Elsbeth Stachel, que lo animó también a preparar algunas memorias de su vida, que después ella reelaboró para la vida de Zeuxe. Estas dos obritas, junto con el ya citado librito de la verdad y el librito de la sabiduría eterna, son parte del ejemplar. Bueno, según Susó, con la mística, un hombre humilde y paciente debe despojarse de las criaturas, conformarse con Cristo y transformarse en la divinidad. El culto del beato Susó quedó confirmado en el año 1831. Pidamos pues su poderosa intercesión. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aunque no estamos en primer viernes, es muy importante siempre recordar al Sagrado Corazón de Jesús, pues los viernes son por excelencia tiempos y días penitenciales. Hoy es un buen día para la oración, para el ayuno, para la penitencia, para la abstinencia, para el sacrificio, y hacerlo ofreciéndoselo al Señor por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero, por la conversión de tantos corazones alejados, por la paz, por los enfermos, por las almas y tantas otras intenciones más. Así que les invito para que sigamos orando al Señor, pidiendo su misericordia.
Hoy tomamos en la primera lectura el texto del primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 3 al 21, en donde se nos recuerda cómo el rey Saúl, ensañado en ira, va persiguiendo a David, que todavía no es rey, porque quiere darle alcance y matarlo, ya que le han llegado al rey Saúl los rumores de que David estaba atentando contra la vida del rey y quería usurpar su trono, sin haber antes hablado con David o haberlo encarado. Llega el rey Saúl, entra a una cueva para hacer sus necesidades, dice hoy el texto, y David estaba dentro de esa cueva con sus hombres, de tal manera que tan fácilmente le hubiera podido arrebatar la vida al rey Saúl. Pero no fue así. En su lugar, cortó un pedazo de su manto, y cuando el rey salió de aquella cueva, detrás iba David y sus hombres, y le gritó recordándole que Dios lo había puesto en sus manos, pero que no había querido matarlo, porque él era el ungido de Dios y no iba a levantar la mano contra él, y que el rey se diera cuenta que en ningún momento David quería hacerle daño. Entonces Saúl se pone a llorar y pide perdón porque se da cuenta que David es más justo que él. Bueno, llama la atención porque aquí podríamos recordar cómo el Señor obra tan maravillosamente. Nos libra de nuestro enemigo, en primer lugar. En segundo lugar, nos damos cuenta cómo Dios bendice a aquel que es fiel a su misericordia, fiel a su llamada y obediente como lo fue David. Otro punto importante, mientras que Saúl busca atacar la vida, David en cambio la defiende. Sí, Saúl buscaba a David para matarlo, para quitarle la vida. En cambio, David no le quita la vida al rey, más bien defiende la vida de aquel que, repito, es el ungido del Señor. Y por ese motivo también podemos deducir lo siguiente: cómo David es un hombre de Dios. En su corazón tiene un profundo respeto por el Señor, de tal manera pues que ama las virtudes que de Dios vienen y los preceptos de Dios. No responde a la violencia con violencia, sino que antepone el respeto por la voluntad divina, el respeto por la vida humana hacia aquello que puede hacer todo tipo de violencia. Qué importante, pidámosle al Señor que nos ayude a nosotros a no responder al mal por mal. Más bien, sigamos lo que dice precisamente en la carta a los romanos: el mal se vence a fuerza de bien. En ese texto, capítulo 12, 21, encontramos pues esa frase tan importante y contundente que nos enseña a obrar correctamente, a hacer siempre el bien, aunque alguien quiera pagarnos con mal. Y es lo que hizo precisamente David respecto al rey Saúl. Bueno, ojalá que aprendamos de la lectura que en este día se nos da. Pasemos ahora al Evangelio en el capítulo 3 de San Marcos, versículos 13 al 19. Jesús, dice hoy el texto, sube al monte y pasa en oración una noche. Cuando alguien sube al monte en las Sagradas Escrituras, subir al cerro, subir a la montaña, subir a un volcán, siempre significa estar en oración con Dios, estar en silencio con Dios, escuchar la voz de Dios. Fue lo que Jesús hizo. Subió al monte, significa que fue a orar, significa que fue a encontrarse cara a cara con su Padre Dios, significa que supo escuchar. Y luego bajó de aquel monte y llamó a los que él quiso. Después de estar en oración, Jesús llama a sus apóstoles. Ya no les llama discípulos a este grupo de hombres selectos que el Señor ha llamado y en los cuales ha puesto su mirada. No, ahora son sus amigos, son sus apóstoles.
aquellos que serán enviados, aquellos que el Señor mismo va a preparar. Y por eso hoy se nos narra que constituye un grupo de 12 para enviarlos a predicar y para que estuvieran con Él. Dice el texto de hoy: el Señor los eligió, subió al monte y llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos. Estar con Él, ¿qué significa? Acercarlos a Él. Significa formarlos Él mismo. Significa que Él les mostrara el camino, que Jesús poco a poco fuera moldeando sus corazones. Y es lo que hizo con cada uno de sus apóstoles. Hoy se menciona en la palabra el nombre de cada uno de sus 12 seguidores, que van a ser los hombres más fieles, los hombres más cercanos. Y claro, en su momento también lo negarán, pero no impide eso que le sigan en todo momento, que estén con Él en lo bueno como también en lo malo, en sus prédicas, en el momento en el cual anunciaba el reino, curaba a los enfermos, ahí estaban presentes. Son testigos evidentes de la presencia de Dios en el mundo. A nosotros se nos invita a ser esos apóstoles de este tiempo, es decir, discípulos y misioneros de Cristo, de tal manera que anunciemos que Él está vivo, que mostremos al mundo a través de nuestros actos, de nuestra predicación y sobre todo de nuestro ejemplo, que Jesús vive y que está dando una nueva oportunidad a los demás. Así es, cuando perdonemos, cuando amemos, cuando comprendamos, cuando seamos justos, sin duda alguna estaremos mostrando a ese Cristo vivo. Que Dios nos dé la fuerza entonces para responder a su llamada, y especialmente tú que eres joven, responde a la llamada que Jesús te hace, como llamó al grupo de sus 12 apóstoles. Y si Jesús a ti, mi hermano, mi hermana, te está llamando a un servicio específico en tu parroquia, no le digas que no, no te justifiques, más bien dile: habla, Señor, que tu siervo escucha, al igual que Samuel. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y Él seguirá obrando. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.